Islamismo. En el mismo hospital estaban compañeros de todo el mundo, entre ellos destacaba el Dr. Khan de Pakistán, que era magnífica persona y a Juan siempre lo trataba de brother, hermano. Vivía en el mismo edificio y llegaba a tanto la confianza de Khan, que trataba de que Juan se convirtiera al islamismo y pacientemente le leía el Corán, que es el libro sagrado de esta religión. Es relativamente más corto que el Nuevo Testamento. Khan le decía a Juan que su religión era la verdadera religión del mundo, que sumaban ya más de 600 millones, comentaba que no hay más Dios, excepto Dios y Mahoma, que es el mensajero de Dios y 5 veces al día se lo recitaba. Khan comentaba que Abraham, Moisés y Jesús eran respetados por ellos como unos de los 25 profetas de Dios y también contaba que el islamismo acepta de Jesús su nacimiento, pero no a la Virgen y sus milagros. Los musulmanes creen que la fe cristiana en la divinidad de Jesús es politeísmo. Así como la religión de Cristo se llama cristianismo, ellos se llaman muhadanismo, explicó, que según el calendario islámico en 1961, era el año 1381 para el islamismo, por lo que había como 580 años de diferencia con el calendario cristiano. También le platicó que cuando menos una vez en la vida deberían visitar la Meca, una ciudad de Arabia Saudita, vestidos de blanco y caminando 7 veces alrededor de la Kaaba, que era una capilla cúbica, con cubierta negra, bordada con oro y en el exterior en una de sus paredes está colocada la piedra negra, es un meteorito que se adoraba desde antes de Mahoma por la gente de aquí. El interior de la Kaaba por ahora estaba vacía, pero durante algún tiempo guardó ídolos paganos, a los cuales Mahoma destruyó. Sucedió lo mismo que aquí en México cuando los españoles edificaron iglesias sobre las pirámides de los indios, como la de Cholula en la ciudad de Puebla. Los peregrinos también visitaban el lugar en donde Agar, la madre de la nación árabe, buscó agua. Abraham se casó con Sara y de aquí nació Isaac y de su descendencia el pueblo judío. Abraham tuvo un hijo con la sirvienta egipcia, de Sara, que fue Agar y se llamó Ismael. Este dio origen a los ismaelitas, que es el pueblo árabe, o sea que judíos y árabes son medio hermanos. De aquí las terribles guerras que han tenido. Otro lugar santo es el monte Arafat, que es el lugar donde el profeta Mahoma dio el último sermón. Aquí realizan una velada con sacrificios de camellos y cabras. A Juan le encantaba que el Dr. Khan se pusiese a platicar su religión y hasta lo buscaba para que lo siguiera instruyendo. El Dr. Khan le mostró otros libros, como el Sharia. Este libro significa el camino a seguir. Es un conjunto de leyes civiles, éticas, morales y ocupaciones religiosas. Da leyes en el caso de rateros a quienes se les castiga, cortando 1 o 2 manos, y a los adúlteros se les azota o se les apedrea hasta la muerte, pero si a una mujer se le acusa de adulterio falsamente, se azota al acusador con latigazos. Lo mismo para quien toma alcohol. El Corán prohíbe tomar vino, pero no especifica castigo alguno. También tolera la poligamia y para divorciarse, basta solamente que él diga en frente de testigos 3 veces, me divorcio de ti y ella también. Se puede divorciar si el esposo es impotente o la trata mal. A medida que transcurría el tiempo, Juan se interesaba por leer más acerca del islamismo, conocerlo para entenderlo. También observaba que el 29 o el 30 de cada mes no comía durante el día mientras había luz, que eran las horas del Ramadán, y en cierta ocasión preguntaba a Idris, estando en la sala vestidor de médicos: ¿y cómo empezó todo, Idris? Parece que Mahoma ya sabía de la existencia del budismo, judaísmo, cristianismo y del Viejo Testamento, y parece que estaba decidido a consagrarse a la religión, pues se había ido de retiro a meditar, cerca de la Meca, en la montaña Hira, donde había estado por 6 meses en una cueva. Ya en otras ocasiones se había ido al desierto a meditar, pero esta vez cuando dormía, según relato posterior, el ángel Gabriel de la religión cristiana lo había despertado, estando en la cama con un grito severo que le decía: proclama. Mahoma, frotándose los ojos, contestaba:
¿Pero qué es lo que proclamo? De repente Mahoma sintió que su garganta se apretaba, pensando que el ángel lo atosigaba, y otra vez oyó la voz del ángel que le decía muy fuerte: «Proclama». Y de nuevo Mahoma sintió el ahogamiento en el cuello y escuchaba: «Proclama». Le ordenó por tercera vez el ángel: «Proclama en el nombre del Señor, al Creador que formó al hombre de un coágulo de sangre, proclama a tu Señor el más gracioso, es el quien enseñará al hombre lo que no sabe por medio de la pluma». Cada vez que el Dr. Khan hablaba acerca de su religión, lo hacía con tanta inspiración, haciendo notar a Juan que su religión era la verdadera, la más sagrada de todo el mundo que se conoce. De acuerdo con las traducciones islámicas, Mahoma era un árabe, un no remarcable comerciante de la Meca. Fue inspirado para predicar la palabra de Dios en el año 610 después de Cristo, quien, comparado con Jesús y Buda, la vida de Mahoma, mensajero de Alá, Dios, es muy abundante. Algunos han dicho que durante su nacimiento en el palacio de un emperador persa tembló, o que una misteriosa luz se encendió en el pecho de la madre de Mahoma, alumbrando todo el camino a Siria a 800 millas fuera. Otros han dicho que su cuerpo no producía sombra alguna y que su cabello caído en el fuego, no se quemaba. Mahoma mismo desdeñó cualquier proclama milagrosa que de él se dijera, insistiendo que él era una persona humana a través de la cual Dios se había revelado. Es sabido que el profeta nació en 570 después de Cristo, miembro de un clan respetado de la Meca, el clan Asim. A los 6 años ya era huérfano de padre y madre. A los 8 años murió su padrino Abd al-Muttalib dejándolo al cuidado de un tío pobre. Abu Talib trabajó como pastor y decían sus discípulos que Dios no había mandado profetas que no fueran pastores y ratificaban a Moisés que fue pastor. Mahoma oía las discusiones de fe tanto de judíos como de cristianos y esto pudo alimentar las insatisfacciones, junto con el tradicional politeísmo religioso de los árabes, quienes creían en dioses triviales encabezados por una deidad conocida como Allá. Los judíos y cristianos despreciaban a los árabes, mirándolos como salvajes, quienes ni siquiera tenían una iglesia organizada. Se debe advertir al lector que por lo que se ha leído y por lo que se investigó posteriormente, Mahoma fue adoptando las creencias de lo que ya tenían los árabes antes de él, como la Kaaba, la piedra negra y Alá. Los musulmanes creen que la piedra negra fue dada a Abraham por el ángel Gabriel. Científicamente se piensa que es un meteorito. A los 25 años Mahoma se casó con una rica viuda de la Meca. Fue cuando comenzó sus aventuras por el desierto para contemplar y orar como ya lo habían hecho otros hombres árabes sagrados, antes que él. De acuerdo con la leyenda, Mahoma ya se había ganado reputación como sabio, hombre santo antes de su primera revelación del ángel en el monte Hira. Mirando desde el balcón de su casa en la Meca, un día vio como hombres de 4 diferentes clanes discutían sobre cuál de ellos transportaría la piedra negra, meteorito, que los árabes consideraban como sagrada, a un nuevo lugar, a una nueva capilla reconstruida llamada Kaaba. Mahoma propuso colocar la piedra negra en un zarape, que cada esquina fuera sujetada por uno de los hombres de los 4 clanes, y él personalmente puso el meteorito sobre un nuevo nicho. A los 40 años, Mahoma empezó a predicar la nueva fe del Islam que dijo le fue gradualmente revelada en sus viajes al desierto, algo religiosamente familiar a los árabes, quienes sabían acerca de las enseñanzas monoteístas de los judíos y cristianos. Se debe advertir que Mahoma nunca se sintió Dios como ahora lo ven los fieles islámicos. Solo decía que era humano como todos y que él no era Dios. Los árabes aceptaron inmediatamente las aseveraciones de que Allá era el máximo Dios de los dioses del desierto, era el mismo Dios que judíos y cristianos adoraban.
Los mercaderes de la Meca sintieron envidia de la fuerza de Mahoma que crecía. Judíos y cristianos preguntaban que si lo que proclamaba Mahoma acerca de que le había sido revelada la verdadera palabra sería verdad. Así los árabes aceptaron a judíos y cristianos como gentes del libro, Antiguo Testamento. En 622, Mahoma fue hostilizado por sus oponentes y tuvo que escapar con sus seguidores a Medina, y a esto se le conoce como Égira. Sus seguidores aumentaron, Mahoma iba elaborando su nueva religión, las revelaciones vinieron a él en trances, sus descripciones de esos encuentros memorizados, escritos por sus seguidores fueron colectados y así se estructuró el Corán. Como sus seguidores aumentaron en número y fuerza, estos atacaron a las caravanas de la Meca y así hubo varias batallas con victorias indecisivas. En 628, las autoridades de la Meca autorizaron a Mahoma, sus seguidores para hacer el peregrinaje a la Kaaba y con la nueva fe continuó siendo la capilla sagrada. Los musulmanes creen que este es el lugar donde Abraham preparó el sacrificio de su hijo Isaac a Dios. 2 años más tarde Mahoma encabezó un ejército de 10.000 soldados para tomar la Meca obteniendo una victoria. En ocasiones tuvo enojos fuertes con sus esposas o concubinas, todos sus hijos murieron en su niñez y no hubo un hombre que lo heredara. En 632 hizo un viaje a la Meca en donde declaró: «Yo he perfeccionado tu religión y completados mis favores por ti», refiriéndose a Dios. 3 meses después en Medina cayó enfermo y murió. Sus seguidores expandieron la palabra de allá no solo en Arabia sino muy lejos de ahí. Así como sucedió en el cristianismo, donde hubo lucha incansable de San Pedro contra San Pablo, en el ismaelismo o islamismo se formaron 2 grupos. Los sunís, quienes creen que el líder debe ser nominado por representantes de la comunidad y confirmado por un juramento de lealtad. Y los chiitas, que sostienen que la actividad espiritual de Mahoma fue pasada a su primo Alí. Los descendientes directos de estos se llaman imams. La mayor parte de los chiitas de Irán creen que el 12º sucesor de Alí, quien desapareció misteriosamente en el año 878 después de Cristo, continúa con vida y va a regresar con vida como Mahdi, el señalado guía divino. Tantos años han pasado, pero el recuerdo del Dr. Khan aún persiste, como hombre leal, sincero, alto, delgado, moreno, de cabello chino, con bigote y con manchas blanquizcas por todo el cuerpo y sobre todo en las manos, donde mucha gente no lo aceptaba y a duras penas le daban la mano por temor a contraer la enfermedad. Pero esta era el vitíligo, enfermedad nerviosa que no se contagia, y Juan aprendió a entenderlo y a saludarlo de mano, cosa que el Dr. Khan lo sintió y lo apreció bastante. Juan y su esposa hacían bastante amistad con gente de aquí de Olioque, había de Polonia, Francia, Grecia, Rumanía, Turquía, Alemania y últimamente iniciaba su llegada gente de Puerto Rico. Podía pensarse que había un poco de discriminación para estos por los europeos, ya que la mayor parte andaban bien vestidos de corbata y los de Puerto Rico andaban con las camisas sin abotonarse, se veía gente más vulgar. Pero pensábamos, esto es lo vulgar de Puerto Rico, pero como en todos los lugares hay gente con buenas costumbres, con educación y gente sin ella, aquí vemos lo malo de Puerto Rico pero no hemos conocido todavía lo bueno de ese lugar. Aún con estos juicios nosotros los mexicanos nos sentíamos como aristócratas, ya que en el hospital veían con desdén a los de Puerto Rico y nosotros con orgullo decíamos, somos mexicanos, no nos confundan, aunque en el fondo sentíamos que también teníamos gente sin educación como son los braceros. En esta área en que abundan los de Puerto Rico el mexicano era bien visto, aunque en el sur de Estados Unidos es lo contrario. En ese tiempo el mexicano era mal visto con desdén, ya que la mayoría era gente sin educación y aquí probablemente el de Puerto Rico hubiera sido bien visto porque eran menos
Aquí en Olioque era un pueblito pequeño pero de paisajes bellísimos llenos de pinos, de vegetación muy espesa, con calles muy bien pavimentadas, con semáforos muy bien coordinados para avanzar rápido, con restaurantes muy bonitos, con amplios estacionamientos, lleno de casas en el centro, de arquitectura europea, en los alrededores lugares residenciales y un gran río el Kennebec rodeado de montañas, en donde había lugares hermosos para esquiar y Juan posteriormente vería que le servirían para ir a correr. Este era el lugar en donde Juan comía por primera vez las pizzas, comentaban que eran de origen italiano, pero la pedían mucho los franceses y griegos. El centro de Olioque era el lugar que cuando Juan tenía libre, iba a comer pizzas junto con su familia. Pasaron los días y la esposa de Juan había hecho mucha amistad con otra enfermera, Rita Gelineau y su esposo Marcel, gente de origen francés, de bastante antigüedad en Olioque, junto a toda su familia quienes a través de Rita se identificaban ampliamente. Frente al hospital había un parque de béisbol, en el que lo jugaba con amigos que conocía del hospital, se jugaba muy rápido, los partidos tardaban menos de 2 horas y los umpires los apuraban, los jugadores entraban y salían casi corriendo al finalizar cada inning. De nuevo como en Dallas Juan se había creado un círculo de amistades y era apreciado, su hijita primero era cuidada por un mexicano que no tenía ni oficio ni beneficio, hacía el aseo del hospital, se llamaba Tony, quien tenía como esposa a una polaca muy guapa, rubia, tenía parecido con Marilyn Monroe. Juan se preguntaba cómo era posible que este tipo de condición social tan baja, tuviera como compañera a esa esposa. Pero ella ya había sido casada y divorciada, sucedió que ella pensó que este mexicano dependía de una buena clase social, así que se había juntado con él cuando Juan iba a recoger a su niña a las 5 de la tarde del diario. Se daba cuenta que los alimentos que llevaba para su hijita se los comían los hijos de la polaca y a la niña de Juan no se los daban, la mantenía sucia, no la bañaban y habían acordado que la tenían que asear del diario. Este Tony era un tipo que se hacía despedir de los trabajos que tenía y posteriormente se iba a cobrar al gobierno su paga de desempleado. Así que lo mejor fue a buscar a otra familia que fue localizada a 15 kilómetros del hospital. Cuando personalmente vieron cómo la atendían quedaron Juan y su esposa súper encantados. Transcurría el tiempo en su trabajo, cuando en una de esas tardes, de urgencias lo llamaron por todo el hospital, diciéndole a través de radio. Doctor Pérez, comunicarse a urgencias, doctor Pérez, comunicarse a urgencias. Juan, que andaba cerca de urgencias, se encaminó rápidamente a ese lugar y al llegar se encontró con la enfermera la señora Moynihan, que era una hermosa muñeca rubia como de 28 años de edad y que le decía a Juan: Doctor, checa al paciente que está en la sala, acaba de llegar, está inconsciente. Juan se acercó al paciente que estaba tendido en la mesa de exploración, tendría como unos 35 años de edad, complexión robusta y se le oía una respiración dificultosa, en un principio muy leve y poco a poco aumentaba en profundidad y rapidez, luego se paró. Juan reconoció la respiración llamada de Cheyne-Stokes, que se presenta en lesiones de cerebro, las extremidades extendidas. Inconsciente, le exploró las pupilas y estaban dilatadas, la presión arterial era de 80/60, de pulso 140, le exploró nariz, boca, oídos y estaba normal, le levantó las extremidades superiores y éste las dejaba caer pesadamente tanto que chocaban sobre la mesa, por lo que Juan le dijo a la señora Moynihan: ¿Qué le pasa? Y Miss Moynihan le respondió: Afuera está una persona que viene con él, parece que lo golpearon. Juan salió de la sala de urgencias y se dirigió hacia el señor, que le preguntó ansiosamente: ¿Cómo está el enfermo? Y Juan le contestó: Se ve muy mal, parece que se nos va, pues ¿qué le pasó? Se dio un cambio de golpes con otra persona, quien le dio una trompada en la cara y se cayó,
yo estaba mirando por lo que llamé a un coche y lo traje. Espéreme un poco, voy a llamar al neurólogo. Juan se dirigió al teléfono y llamó al conmutador pidiendo trajeran de inmediato al médico, volvió a entrar a emergencias y la señora Moynihan le preguntó: ¿Cómo lo ves? Muy mal, se está muriendo. A los 20 minutos entró el neurólogo, interrogó a Juan y se dirigió a examinar al paciente, paró bruscamente el examen y le dijo a la enfermera: Por favor, avisa a sala de operaciones que voy a hacer una craneotomía de urgencia, que le avisen al anestesiólogo. Y dirigiéndose a Juan le dijo: Johnny, tú me ayudas. A lo que ágilmente contestó: Sí. Juan y el neurólogo se dirigieron apresuradamente al vestidor y se cambiaron de ropa. El anestesista llegó pocos minutos después, el paciente acompañado de la enfermera y el camillero entraban a la sala de operaciones. El anestesista estaba preparando su equipo. Cuando dejó de oír la respiración del paciente, se dirigió a él y le puso el estetoscopio en el pecho. Ya no lo escuchó. La enfermera de sala de operaciones le tomó la presión arterial al paciente y no la encontró, por lo que le dijo al anestesista: No se escucha la presión. El anestesista, con mucha ansiedad y con voz casi gritando, le dijo a la enfermera: Avísale al doctor que ya tiene paro cardíaco. La enfermera salió y le avisó al médico y éste entró corriendo pidiendo un bisturí, diciéndole al anestesista: Entúbalo. El anestesista lo intubó y le dio respiración artificial inflándole los pulmones. El neurocirujano de una sola incisión le cortó todos los músculos del pecho y entró directamente hasta el corazón. Juan, mientras colocaba un separador de Finocchieto, separando las costillas, el neurocirujano metió las manos y después de 5 minutos de estar dando masaje al corazón quedó extenuado, diciéndole a Juan: Tú síguele dando masaje. Juan siguió dándole masaje y el neurólogo comentó después de 10 minutos: El problema está en el cerebro, no en el corazón, el caso está perdido. El corazón no respondía al masaje, así que el neurólogo le dijo a Juan: Déjalo, Johnny está más muerto que los muertos. Todo el equipo, con monotonía y resignación, salieron de la sala de operaciones, mientras Juan cerraba con puntos el tórax. Al día siguiente salió en el periódico la sensacional noticia con letras rojas: pues en este lugar era difícil ver un homicidio. Apresaron a la persona con la que se habían peleado y estaba acusado de asesinato, pero él decía que se habían golpeado entre los dos y que él también había recibido trompadas en la cara como las que él había dado y se había tenido que defender. En el hospital se comentó el caso y referían que podían darle la sentencia de cadena perpetua o silla eléctrica. Las autoridades dieron el visto bueno para que se enterrara y así se hizo. Los abogados del preso fueron a interrogar a la enfermera, a Juan, al neurocirujano, comentando con ellos que no se veía la posibilidad de que una trompada fuera suficiente para matar a una persona, a menos que se la hubieran dado en la laringe y se la hubiera roto, o bien tuviera otro problema. En el hospital ya había sido visto por el médico anatomopatólogo y éste había firmado el acta de defunción del paro cardíaco por los golpes. Los abogados siguieron apoyándose en otros médicos. Días después, Juan tuvo libre la tarde y se fue a bañar. Pretendía salir muy bien vestido a un centro comercial que se llamaba El Globo, que era el más grande. Olió que estaba calentando su coche en el estacionamiento del hospital. Cuando lo llamó una enfermera y le dijo que lo necesitaban en la sala de autopsias, este apresuradamente se dirigió a ese lugar. Iba muy bien perfumado como siempre y al llegar un olor a carne descompuesta se asomaba hasta la puerta y el pasillo. Juan abrió y un mundo de gente se encontraba dentro. El neurólogo le explicó a Juan que había exhumado al paciente,
ya que querían las autoridades que les explicara en qué condiciones había llegado y con qué síntomas lo habían encontrado. Mientras le preguntaban y declaraba los pormenores del asunto, Juan detectó la presencia de un anatomopatólogo que después le dijeron que lo habían traído de Boston los abogados del acusado, y que abrió cada una de las partes del cuerpo. Al hacerlo en el cráneo salieron un mundo de coágulos, levantaron el cerebro, abajo encontraron una arteria como un tumor roto, como de 5 centímetros, y ahí mismo declaró el médico legista que la causa de la muerte había sido la ruptura de ese aneurisma, que ya tenía antes de la pelea, y que la ruptura había sido originada por el esfuerzo y no por el golpe. Afuera los familiares del golpeador cuando recibieron la noticia se abrazaron de alegría, los del muerto recibieron la noticia con resignación. Posteriormente Juan y su esposa se dirigieron al centro comercial para hacer sus compras. En los días siguientes el acusado salió libre y solo multado levemente. Juan se acordó que ese lunes se tenía que levantar a las 5 de la mañana para bañarse e irse a dejar a su niña, para regresar a desayunar y entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Trabajó todo el día y por la noche hubo también trabajo en la sala de operaciones. Al día siguiente siguió con el trabajo de rutina, por la tarde salió y se fue a recoger a su niña. Cuando regresó trató de descansar un rato en su cuarto. Cuando le hablaron por teléfono que se comunicara a urgencias, tenían mucho trabajo, pues un autobús había chocado contra un coche, existiendo ya 14 heridos y los médicos que ahí estaban no se daban abasto. Juan sabía que se podía negar pues estaba muy cansado, pero a regañadientes se fue y estuvo suturando heridas y después se pasó a la sala de operaciones pues había heridos que necesitaban operarse y así se pasó toda la noche. Por la mañana parecía un muerto andante, como a las 7:30 se encaminó a su cuarto, no podía caminar. A su esposa le había pedido con anterioridad que fuera a dejar a su niña para que la cuidaran ya que ella también tenía que entrar a trabajar. Se fue a su cuarto, sintiéndose hasta mareado. Se sentó en la cama y se quedó profundamente dormido. Habían transcurrido como 30 minutos cuando se oyó que sonaba el teléfono. Torpemente lo descolgó y le contestó a la secretaria del conmutador, quien le decía: Doctor Pérez, el doctor Bendián lo anda buscando. Está muy enojado, tenemos media hora de estarlo llamando por el hospital, está en sala C, ahí lo está esperando, dice que usted debe de estar aquí, no en su cuarto. Estoy muy cansado, estaba descansando, pero allá voy. Juan colgó, pero probablemente la secretaria le dijo esto mismo al doctor Bendián, así que con pasos pesados se encaminó a la sala C. Había llegado y al fondo el doctor Bendián lo veía. Juan al observarlo trató de caminar un poco más rápido. El doctor Bendián, elegantemente vestido, con la cabeza blanca, que era lo que más sobresalía de él, con las manos en la cintura como esperando a Juan. En ese momento se acordó que su papá también así lo esperaba, cuando se portaba mal, pero además lo golpeaba. Juan al verlo le entró algo de temor, pues se acordaba de su papá, pero recobrando la serenidad y acordándose que no era más que el director de residentes. Independientemente de que hacía mucho ejercicio y que si intentaba agredirlo, Juan también podría hacerlo, se quedó viendo al doctor a los ojos fijamente, casi retándolo. El doctor Bendián no le quitaba la vista de los ojos también y con gran enojo le dijo a Juan: ¿Qué haces en tu cuarto? El hospital te paga para que estés trabajando, no para tu flojera. Estoy muy cansado, estaba durmiendo. A dormir a México, si quieres tu zarape te lo conseguimos. Cuando oyó esto, Juan sintió que se le electrizaba todo el cuerpo y se acordó de un calendario que tenía en una de las salas del hospital, en donde estaba dibujado un indito junto a un maguey envuelto en un zarape de muchos colores y durmiendo. Probablemente Bendián ya lo había visto y por eso se lo dijo. Juan se mordió los labios llenos de coraje y con sangre que le golpeaba la cabeza le contestó:
Dr. Bandian, es que usted no sabe que llevo trabajando 48 horas seguidas. Ayer me tocaba descanso y sucedió el accidente del autobús, así que me pasé toda la noche en sala de operaciones. El Dr. Bandian, con actitud enérgica y con la voz fuerte, le dijo a Juan: te vuelvo a repetir que el hospital te paga para que trabajes. Aquí no queremos mexicanos huevones. Preséntate a la sala de operaciones. Sin darle ningún momento para darle otra explicación, el Dr. Bandian se dio la vuelta y dejó parado a Juan, quien entre dientes murmuró: chinga a tu madre, chinga a tu madre. Al fin, que sabía que el Dr. Bandian no entendía español, más de pronto el Dr. Bandian se detuvo y le preguntó a Juan en inglés: What do you say? ¿Qué dices? Nada, nada. Juan se fue a la sala de operaciones, pero iba herido en su amor propio. No podía dejar que otro médico le hiciera hincapié de lo que se creía de los mexicanos. Esperó todo el día y con la espada clavada en lo más profundo de su orgullo, y como león, en sus ratos desocupados buscaba por todo el hospital al Dr. Bandian. Ahora el cansancio que guardaba en todo el cuerpo se había convertido en malestar y ansiedad para aclararle que el mexicano no era huevón. Cerca de las 5 de la tarde, en la central de enfermeras de uno de los pisos, lo encontró dando órdenes de un paciente. Junto a él una enfermera que lo oía muy atentamente, pues ya conocían lo exigente que era. Cuando él hablaba, todo el personal debería de ponerse muy atento, pues en algunas ocasiones, cuando terminaba de dar algunas órdenes, les decía a las enfermeras principalmente: repítame usted lo que le dije. ¿Todo? Todo. Y si la enfermera no lo repetía, abusando, las trataba de retrasadas mentales, y como tenía autoridad despedía a las más tontitas. Todos estos conceptos, Juan los había oído. En este momento solo recordó que Bandian se le había quedado viendo fijamente a los ojos por la mañana y que se notaba la intención de quererle infundir miedo. Juan se acercó y, casi interrumpiendo la plática de Bandian con la enfermera y viéndolo fijamente a los ojos, le dijo: Dr. Bandian, quiero decirle que el mexicano no es huevón como usted me dijo esta mañana. El Dr. Bandian, extrañado, reaccionó de inmediato y con una sonrisa irónica le contestó a Juan: ¿no has visto los dibujos con pinturas del mexicano? Eso es parte del folclore mexicano, no de su personalidad, y fue pintado por quien ama a México. ¿Y me podría usted decir, conoce realmente a México? El Dr. Bandian, por primera vez en frente de enfermeras, sintió menospreciada su cultura y contestó serio, ya no con ironía: no. Juan, aprovechando este momento de flaqueza, externó con dignidad: entonces no podemos seguir platicando de mi país. Juan, con gallardía, se dio media vuelta y se alejó de la central de enfermeras con actitud vencedora, sintiendo que le había puesto un gancho al hígado y lo había dejado en el suelo revolcándose en donde más le dolía, en su cultura. Juan fue por su esposa y su niña. Poco después regresó a las 6 de la tarde al restaurante del hospital. Para entonces ya se había corrido este chisme por todo el hospital, y cuando se sentó, 2 enfermeras se acercaron y se sentaron en su mesa diciéndole: Doctor Pérez, lo felicitamos, hasta que hubo alguien quien parara en seco a Bandian. Nos ha dado mucho gusto a todas las enfermeras, todas las que lo sabemos nos alegramos, pero te echaste un alacrán encima. Cuídate, es vengativo. Más tarde se encontró con el Dr. Khan y lo mismo le recomendó: Johnny, cuídate, ya supe lo que le hiciste, recuerda que es nuestro jefe. Juan sabía que Bandian no le podía hacer algo de frente, pues ya lo había visto correr en el bosque y sabía que iba a jugar béisbol en el parque del frente del hospital. Días después, cuando supo a qué hora acostumbraba Bandian salir por la tarde del hospital, Juan procuró salir a correr para que lo viera,
pero también sabía que era su jefe y que podía agarrarlo fácilmente en cualquier error. Juan sentía que su mismo modo de ser no le permitía ser cobarde y menos ir a pedir una disculpa por algo que él no había tenido culpa, pues lo había ofendido y solamente estando tan lejos sentía lo que era amar a México. Se pensaba, en todo el mundo hay gente positiva y negativa, gente que quiere a México y gente que detesta a los mexicanos, todo está dentro de la vida. Recordó que cuando estaba en la preparatoria de la ciudad de Puebla, había algunos compañeros que le mentaban la madre a Estados Unidos y al profesor de inglés que era americano, tampoco lo querían y casi lo corrían de su clase los alumnos, tan solo por el hecho de ser americano. En la UAP se había fundado una biblioteca, la Benjamin Franklin. El nombre era de un héroe americano y los alumnos hicieron todo por cerrarla hasta lograrlo, en complicidad con el rector. No se tomó en cuenta la capacidad educativa, ni el potencial económico con el cual se podía contar para la universidad y en la información actualizada. Esta era superior a la que tenía la Universidad Autónoma de Puebla, ya que esta era mucho más grande pero de muchísimos libros antiguos. El Consulado Americano en México fundó estos centros de información para contrarrestar la influencia del comunismo en las ciudades de México. Esto fue más o menos por los años del 51 y 52 y se asentaron junto a la Gran Biblioteca La Fragua a un costado de la universidad. Por septiembre de 1960, siendo presidente de Estados Unidos Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial y como vicepresidente Richard Nixon del Partido Republicano, este puso en juego su campaña a la presidencia en contra de otro héroe, también de la Segunda Guerra Mundial quien tenía mucha simpatía. En el hospital deseábamos ardientemente que ganara, pues era de Massachusetts y todos nos poníamos a favor del senador John F. Kennedy, del Partido Democrático, portábamos gafetes en el pecho, con su retrato. Fueron días que vivíamos ardientemente, durante los cuales se nos desarrollaba un patriotismo, un amor tan profundo por Estados Unidos, que muchas veces llegamos a pensar que queríamos más a Estados Unidos que muchos americanos.